Camilo sabe que en cualquier otro momento yo hubiera llegado con un bonito PowerPoint, pero estamos haciendo una cosa que muy poca gente en México ha logrado sobrevivir, y es explicarle, en lo que queda de abril y el mes de mayo, explicarle al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por qué las universidades deben ofrecer un programa de estudios en edición. Cosa que, para empezar, el rector de la universidad no sabe cuál es la importancia y cuál es el sentido. Entonces, me gustaría platicarlo desde ahí, digamos, desde el intento de tratar de hacer pasar el oficio de editor a través del filtro de la academia. Y un poco también narrar la experiencia, narrar un puñado de cosas que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos ya 5 años que tiene en operación el programa, que me parece a mí que afectan muchísimo más desde el imaginario de lo que los editores creen y dicen de sí mismos, que la realidad objetiva, porque la gente que nos está mirando desde afuera, cuando nos oye decir que somos esto o que somos aquello, de repente pues puede resultar contraproducente, puede obrar en contra nuestra. Entonces, pues empezaré por preguntas, donde la primera pregunta sería ¿quiénes somos? Y habitualmente a los editores nos gusta pensar que somos un gremio noble. Y aquí ¿quiénes somos? Somos muy cuidadosos escogiendo las palabras que usamos. Nos gusta usar la palabra industria, que ahí yo creo que hay que hacer la aclaración para empezar. Industria es lo que hace Carlos, industria es lo que hacen este grupo de 5 más 3 gigantes que mencionó Fernando, porque todo lo demás que hacemos en México, incluyendo la gran cantidad de editoriales independientes y artesanales que afortunadamente están ahorita resurgiendo, y todo lo que hacemos los universitarios no es industria, no tiene escala industrial y no reúne las características necesarias para poderla llamar industria. Gremio, bueno, ¿qué podemos decir la palabra gremio? Joan Coromines reporta que la palabra gremio aparece en 1615 y parece que se refiere a una corporación formada por maestros oficiales y aprendices de un mismo oficio. Entonces parece que se rigen por ordenanzas o estatutos. Entonces parece que tendríamos que, siguiendo un poco lo que dice Lucien Febvre, salir a la calle con pluma en el sombrero y formar una hermandad donde todos nos queremos, todos nos cuidamos y nos protegemos mutuamente. Esta descripción que hacemos de nosotros mismos obra en nuestra contra. También llamarle oficio, bueno, pues la palabra oficio es una palabra que parece en el castellano, dice Coromines, en el siglo XIII, y que se refiere a las ocupaciones habituales de los artesanos, de los opifex, las personas que hacen obras con sus manos, ¿no? Entonces de repente nos ha costado un poco de trabajo tratar de insertar esto en la academia, porque la academia siente que no estamos describiendo con exactitud qué es lo que hacemos, que irnos a vivir al siglo XVI o irnos a vivir al siglo XIII no describe lo que realmente está pasando. Entonces de repente nos hemos encontrado otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, porque la edición, imagínense si la edición es un espacio social determinado por la existencia de capitales económicos, simbólicos y culturales compartidos por los integrantes y un conjunto de predisposiciones que estructuran las reglas de un juego y el conjunto de cosas que hay que saber o hacer para ser considerado como parte del campo. La posesión de los capitales y la lucha despiadada por obtenerlos determina que algunos integrantes asuman posiciones tendientes a la conservación de la estructura y otros, los más jóvenes, asuman posiciones heréticas o contestatarias que sin embargo no niegan las reglas del juego porque su propósito es insertarse dentro del juego. Esta descripción, por ejemplo, implicaría que los editores se pusieran a leer sociología. Sí, esta descripción es el concepto de campo de Pierre Bourdieu. En este tipo de cuestiones cuesta mucho trabajo conciliar lo que los editores piensan de sí mismos con lo que produciría algún tipo de efecto fértil de meter la edición dentro del espacio de la academia. Otra pregunta, me parece que además es un lugar común brutal, ¿quiénes somos? Pues un mundito así chiquitito donde todos nos conocemos. La verdad es que es bien divertido porque venimos a estas reuniones y desde la puerta es estarnos abrazando, dando la mano, dándonos besos en el cachete, tanto tiempo sin verte. Digamos, creo que el día de hoy debe haber por lo menos 30, 40 personas a quienes he saludado. Entonces parece como que la edición es un mundito chiquititito, donde nada más estamos un grupo muy selecto, muy elitista de personas. Sin embargo, efectivamente es chiquita la industria, pero tenemos de repente una especie como de ceguera para alcanzar a ver, porque cuando voy a la FIL de Guadalajara igual me abrumo,
porque igual descubro que las 220 editoriales que pertenecen a Caniem son un pedacito del universo de lo que está pasando, y que de repente nos falta un poco de perspectiva, ¿no? Un poquito de capacidad de ver que la gente es una gente muy variada, que hay sectores variados, que hay lo que está pasando en el libro de texto, que hay lo que está pasando en el libro académico, en el libro de literatura, lo que está pasando en el libro de ciencias, lo que está pasando en libros de religión, de ciencias sociales. Además siempre se menciona en la estadística, ¿no?, que hay Caniem y el Estado mexicano. Y sin embargo hay una zona oscura que, bueno, ya Jesús Anaya tiene 30 años denunciando que nadie la quiere estudiar, nadie la quiere analizar, ¿no? Todo lo que publican los partidos políticos, todo lo que publican las asociaciones religiosas, todo lo que publicamos las universidades. Creo que la UNAM tiene 100 y cacho de pequeñas microeditoriales, la UAM tiene 49. No sé, el Colegio de México debe ser menos, pero es una. Todo lo que publican las asociaciones civiles, todo lo que publican las organizaciones no gubernamentales, eso no está construido. Eso está construido únicamente en el imaginario. No solamente porque no hay estadísticas, sino porque en el momento que decimos la edición es un mundito chiquitito donde todos nos conocemos, estamos declarando de alguna manera públicamente nuestra ignorancia de cuál es el tamaño real, digamos, del grupo, del cuerpo social que está ocupando este espacio. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos al libro. Y parece que hubiera una especie como de magia, ¿no? Cuando decimos, yo me dedico al libro. En ese momento el mundo se allana a mis pies. Nos pasó cuando se aprobó el plan de estudios de la maestría. Si la maestría hubiera sido sobre cultivo de actinomiceto, estoy seguro que nadie hubiera opinado en las sesiones del Consejo Universitario. Pero como era sobre libro, sobre revistas, sobre periódico, bueno, todo el mundo opinaba. Yo sé de libros, yo tengo uno en mi casa. Es un lugar común absoluto que todo el mundo sabe y todo el mundo opina. Porque además hablamos del libro como si fuera una sola cosa. Sí nos burlamos del tianguista cuando dice, ceñito, yo le vengo manejando todo lo que viene siendo el zapato. Pero cuando nos preguntan a nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Yo le vengo manejando a lo que viene siendo el libro. El libro tiene tantos sectores, tiene tantas variantes, tiene géneros. El libro es para empezar, es una sinécdoque donde confundimos al contenedor con el contenido. A veces decimos este libro como si estuviéramos hablando de un objeto físico, ¿sí? Pásame ese libro para detener la fuerza, ¿no? Oye, ¿cuál quieres? ¿100 años de soledad o un poemario de Baudelaire? No, no importa, lo que quiero es un objeto físico de papel de más de 49 páginas encuadernada. Y sin embargo, cuando te preguntan, ¿ya leíste ese libro? No, ese no lo he leído. Leí otro de otra editorial que tenía el mismo texto. Entonces, a veces no estamos hablando del objeto, sino de la unidad sintagmática, ¿no?, de la obra unitaria. Entonces, también en eso tenemos de repente una confusión, y lo que los editores raras veces pensamos es en el libro como un objeto que le sirve a la gente para hacer cosas. Es decir, el libro como el objeto que sirve para divertirse, el objeto que le sirve al maestro para organizar actividades formales dentro de un aula, el libro que le ayuda a la gente a adquirir nuevas competencias, que le ayuda a adquirir una nueva lengua, a entretenerse, a ganar puntitos para su beca, a contemplar la reproducción de una obra de arte que a lo mejor no va a poder nunca viajar para poderla ver en persona, para practicar el culto religioso, para encontrarse a sí mismo, autoayudarse y sanarse, ¿sí? Y sin embargo partimos de la idea de que la lectura es una sola cosa, o de que el libro es una sola cosa. Entonces, lo chistoso además es que está tan tipificado y tan genérico y tan idealizado que nadie sabe qué es la lectura. Porque pues, la lectura es como el acto de habla en la lingüística, la lectura es un acto de lectura, que puede ser voluntario, puede ser obligatorio, puede ser estético, puede ser referente, puede ser dentro de la educación formal, dentro de la educación informal. No es que todos agarremos una bata de seda, una copa de coñac, abramos nuestro libro de Cortázar, prendamos la chimenea y nos pongamos a leer. Que los eventos de lectura son muy diversos, son muy variados, el libro sirve para muchas cosas. Y sin embargo se cultiva esta idea de la necesidad de lectura. Y aquí voy a volver a citar otra vez a la academia, porque todos los que nos dedicamos al libro, de alguna manera llegamos aquí porque nos gustan los libros. Y por antonomasia somos gente de libros. Entonces creemos en la necesidad de la lectura. Hay por ahí un diálogo en el sentido social del gusto, en el capítulo 10, donde están Pierre Bourdieu y Roger Chartier platicando,
Y entonces volvió cuestiona y dice, ¿de veras es necesaria la lectura? ¿De veras leer libros nos vuelve mejores personas? Y entonces Shakespeare dice, no, es obvio, ¿no? No, es que te lo estoy preguntando porque me parece que los intelectuales generan la noción de que la lectura es necesaria para que los tengamos que leer. Obviamente, hoy Shakespeare se escandaliza, le dice, no te atreves a hablar mal del libro, el libro es la base fundamental de la cultura escrita. Y le tiene que decir un entonado aburrido, a ver, momento, para tu carro. Yo soy científico social, tengo un doctorado, crecí en la cultura del libro, creo en eso, tengo libros en mi casa, pero como científico social tengo la obligación de hacer la pregunta, ¿por qué leer es bueno? Y no encuentro suficiente evidencia de por qué leer es bueno, excepto porque los intelectuales dicen que la lectura es algo bueno. Entonces yo nada más, agregaría, ¿no?, 3 ejemplos de personas que leían mucho, que escribieron sus propias obras, que disfrutaban muchísimo de la música clásica y que adoraban a sus mascotas, como por ejemplo Adolfo Hitler, Benito Mussolini o Francisco Franco. Entonces no hay un automatismo directo entre leer y ser buena persona o entre la cultura del libro. Entonces, tenemos el siguiente problema que me parece además que es el problema central de toda esta historia, que es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los editores? Bueno, el problema, me parece a mí, es la percepción que tiene la gente de lo que los editores hacemos y cómo los editores seguimos retroalimentando esa percepción. Porque parece que de este lado está el autor, de este lado está el lector, y que la cadena del libro sería absolutamente prístina y perfecta si el autor le hablara directamente al lector, si no estuvieran metidos todos estos intermediarios. Y desde el romanticismo existe la creencia firme de que el editor es un vampiro que vive de chuparle la sangre a los poetas. Es un intermediario, y la única razón por la que justificamos toda esta intermediación es por la presencia de una tecnología determinada. Entonces la gente está esperando que en el momento que esa tecnología desaparezca, esta cadena va a ser prístina porque vamos a desaparecer todos los intermediarios que estamos parasitando en la cadena. Y esto me parece que es un error que construimos los mismos editores, porque estamos llenos de figuras míticas. Por ejemplo, idolatramos a Gutenberg. Yo no estoy seguro de que Gutenberg sea tan importante porque él no inventó exactamente la totalidad de la tecnología que dicen que inventó, no inventó el modelo de negocio, y la venta profesional de copias de libros es más o menos 2000 años anterior a la aparición de Gutenberg. Entonces me parece que nosotros mismos nos hemos encargado de mitificar a Gutenberg, como nos hemos encargado de mitificar al impresor, como un señor gordito buena onda que tiene pósters de mujeres en traje de baño, y, no sé, primeras damas pegadas en la pared. Cómo nos hemos encargado de mitificar la figura del librero como este hombre culto, sabio, que tiene referentes de todo tipo. Cómo nos hemos encargado de mitificar la figura del lector idealizado. Y creo que en eso nos estamos autodestruyendo, porque estamos dañando las bases de la capacidad de presentarnos ante la sociedad como una profesión útil, con perspectiva de supervivencia posterior al cambio tecnológico. La verdad es que lo que hemos puesto en evidencia, aquí voy a citar otra vez a la academia, a otro sociólogo, pero este es un microsociólogo norteamericano, Erving Goffman, que habla, que utiliza la metáfora la metáfora teatral para explicar cómo las personas se presentan ante los demás. Y entonces menciona algunos casos, por ejemplo, de las enfermeras, ¿no?, que hay las enfermeras quirúrgicas y las enfermeras clínicas. Y las enfermeras quirúrgicas se pasan todo el día ocupadas. Ponen inyecciones, trabajan con mangueritas, con aparatitos, curan heridas, embarran desinfectantes, aplican medicamentos. Las enfermeras clínicas no hacen nada, se pasan todo el día platicando y viendo papeles. Estas mujeres no hacen nada, ¿no? Porque hay un grado diferente de dramatización, porque la gente cree lo que ve, ¿sí? Y cuando la gente no ve que están pasando cosas, entonces se genera la ilusión de que no está pasando nada. Otro ejemplo que pone Goffman dice de la industria funeraria. Dice, hay tal cantidad de conceptos de gasto en una funeraria que no son susceptibles de ser dramatizados. Por ejemplo, no te van a poner en la factura arreglo del cuerpo por drenar líquidos corporales, por trámites, por ir a sacar al juez a las 4 de la mañana de una fiesta, por maquillar al cuerpo, por introducir algodones y tuberías. Toda esa cantidad de cosas que no pueden ser dramatizadas, no son dramatizadas. ¿Qué hace la funeraria? Pone todo el valor
en donde sí se ve. Entonces nos cobra 50,000 pesos por la caja. ¿Sí? Y la gente está dispuesta a pagar 50,000 pesos por la caja porque es lo visible, porque además es el estuche que contiene a mi ser querido. Entonces, los editores hemos cometido, me parece que históricamente, el error, que lo sabía hace 30 años, hace 20, de poner toda la dramatización en lo visible, en lo evidente. Entonces, la gente cree que la industria editorial es el libro de papel, la imprenta, los camiones cargados de libros, las librerías, todo lo que es visible. Y en el momento que lo visible está amenazado de desaparición, en ese momento se cree que la industria editorial es absolutamente inútil, prescindible y que está en peligro de desaparecer. A mí me parece que no hay una demanda de papel y de tinta, decías hace rato, ¿no? Lo que es de interés público no es que vendamos papel y tinta, que lo que es, me parece a mí de interés público desde la perspectiva de profesionalizar a los editores es comprender las situaciones en las cuales el discurso es necesario en una sociedad. ¿Qué sectores de nuestra sociedad necesitan ciertos discursos o ciertas obras? ¿Sí? Y nosotros poner esos discursos en el lugar, en el momento, en las condiciones, en el precio, en el objeto, en el soporte tecnológico que mejor vayan a funcionarle a las personas que están necesitando esos discursos. Y si eso va en papel, va en papel, y si eso va en EPUB, va en EPUB, y si eso va como tenga que ir, pero que nuestra función es poner los discursos donde la gente los necesita, no fabricar papel o no vender productos encuadernados. Esto lo vamos a pagar y lo vamos a pagar con sangre, por ejemplo, en la estructura de precios, ¿sí? Porque la gente siente que está pagando por el número de páginas. La gente te dice, este libro está muy caro porque tiene muy poquitas páginas. Este libro está muy caro porque el papel se ve barato. Nadie te dice, este libro está barato porque insumió una cantidad brutal de trabajo intelectual y artístico intangible. ¿Sí? Nadie te está bien valorando el precio del libro porque mandaste 6 meses a un investigador a recorrer bibliotecas a Europa. La gente te valora el libro porque si el papel se siente ligero, se siente pesado, si la encuadernación se siente mal hecha. Entonces, por ejemplo, en la cadena de valor impreso, pues tenemos costos por edición, corrección, diseño, ilustración, preprensa, impresión, fabricación, logística, mercadeo, mayoristas, distribuidores, minoristas, librerías, regalías y la utilidad del editorial. Si de ahí la gente piensa que va a desaparecer el papel, la prensa, los camiones, las bodegas y las librerías, pues obviamente desaparece todos los costos de edición, corrección, diseño, ilustración, desaparece todos los costos de fabricación. Entonces, todos los costos de la imprenta, todos los costos de mayoristas, distribuidores, la logística y los costos de las librerías. El único problema es que la gente no se está dando cuenta de que sobreviven los costos de edición, corrección, diseño, ilustración, preprensa, etc. ¿Sí? Porque son los que no hemos, de alguna manera, sabido poner en evidencia. Entonces, yo creo que el problema más riesgoso en este momento para los que han decidido dedicarse a la profesión editorial es que un texto es sinónimo de un libro, que es más o menos lo que está tratando de vender Google y lo que está tratando de vender estos procesos de autoedición, de hágalo usted mismo. ¿Sí? Esta idea de que la única diferencia entre un texto y un libro es un proceso de reproducción industrial de copias. Y cualquiera de ustedes sabe que va a llegar, si ustedes, creo que la inmensa mayoría son gente de libros, o todos los que están aquí hasta estas horas aguantando, cuando llega un autor, te entrega una unidad USB y te dice, Camilo, aquí está mi libro. Porque ya está terminado, porque ante los ojos del autor ya no hay nada más que hacerle, ya es su libro. Y entonces, ¿cómo le explicamos nosotros? Perdón, a este archivo Word que viene dentro de tu unidad USB, todavía falta hacerle como 80 cosas, muchas de las cuales son operaciones semióticas, retóricas, operaciones tecnológicas, operaciones económicas, complejísimas, que la gente no sabe ver. Y quien haya sido editor en la universidad sabe que le van a preguntar, oye, ¿por qué mi texto tiene que dársele 5 vueltas de corrección si yo ya te lo entregué bien? Oye, ¿por qué mi texto se lo tienes que dar a un tipógrafo si yo ya te lo di en Arial de 12? Entonces creo que hemos fallado gravemente en saber poner en evidencia esa parte. Y entonces voy a citar nuevamente a la academia, en la parte donde Gerard Genet
dice que la obra es un texto. La obra es una serie más o menos larga de enunciados verbales, más o menos dotados de significación, ¿sí? Pero que lo que lo convierte en libro es los paratextos, los peritextos y todo el trabajo introducido por la intervención de la editorial. Eso es lo que hace que un texto se convierta en libro. Y si no podemos poner en evidencia eso, entonces no va a tener mucho sentido, en mi caso personal, que es lo que me atañe en este momento, explicarle al rector de la universidad que es importante que la gente vaya a hacer unos estudios de posgrado, que haga una tesis, que le dedique 6 trimestres, que nos dediquen presupuesto, que nos permitan ingresar al Programa Nacional de Posgrado de Calidad, para estudiar una profesión que no existe, o una profesión que no hace nada porque se la pasa leyendo, platicando, haciéndole modificaciones, algo que de todos modos ya estaba bien, ¿sí? Nos enfrentamos desde luego al problema de que la edición se profesionaliza en la práctica. Nos enfrentamos desde luego al problema de que aprender haciendo y aprender viendo cómo se hace es un ingrediente indispensable, porque no se puede teorizar en el aula cómo se hace una edición. Pero si solo aprendemos haciendo y viendo cómo se hace, caemos en problemas de ensayo y error, repetición automática de rutinas, falta de capacidad de reflexión, el mundo se nos hace chiquito, creemos que todos nuestros conocidos son la totalidad del universo, poca innovación, miedo al cambio, ¿sí? Seguimos sosteniendo la escalera medieval donde empieza uno siendo aprendiz, sube a oficial, sube a maestro a través de ritos iniciáticos. Lo primero que te preguntan es ¿con quién aprendiste? ¿Con quién estuviste? ¿En el taller de quién adquiriste la iniciación a todos estos secretos? ¿Sí? Y tienes que guardar además esta ritualidad de secrecía. Y otro problema que veo yo de insertar la edición dentro del ambiente universitario, me parece que también es grave, es el de que todas las profesiones que intervienen en la actividad editorial, todas se imparten en la universidad, pero cada una de ellas se imparte en un canal completamente distinto. Es decir, si uno viene de la literatura, en la literatura le van a decir que el objetivo de la literatura es la creación estética a través de la palabra. Pero si uno estudia carrera de comunicación, le van a decir que el libro es un medio, un canal, un vehículo portador de cierta información. Pero si uno estudia diseño gráfico, le van a decir es creación estética mediante el objeto plástico, ¿no? Es más, ven un poema los diseñadores y le llaman La Mancha, ¿no? Y vienes del área económico-administrativa, te van a decir, es mercancía que hay que movilizar por todo el territorio. Y además me parece que lo más grave es que se llega ahí por necesidad, por pasión, por accidente o por franca desviación. Lamentablemente me ha tocado ver compañeros a quienes les han rechazado sus protocolos de investigación en comunicación porque el libro no es un medio de comunicación. Compañeros de literatura a quienes les han dicho, ¡ay, estás de editor! O sea, está Dios, el autor, el crítico, el investigador, y abajo está el que limpia, y abajo está el editor. Porque en todas estas profesiones universitarias, el pertenecer al mundo de la edición está visto como una desviación, está visto como un error, está visto como un accidente. Me parece que uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos es que la universidad... Imagínense, voy a acabar con una metáfora que además ya es muy trillada. Imagínense que la edición es un tren de carga que lleva el discurso desde la pluma del autor hasta los ojos del lector. Y que va parando una serie de estaciones. La estación donde se evalúa y critica el texto para analizar si es bueno o no es bueno para publicar. La estación donde lo traducen, digamos, ¿no? De eso que hablaba el autor a español correcto. Otro espacio donde lo traducen de eso que pergeñó el autor a una página correctamente formada desde el punto de vista tipográfico. Lo traducen, lo interpretan a través de ilustraciones, lo interpretan a través de una portada, lo interpretan a través de un tipo de papel, de un tamaño, de un formato, de una decisión de en qué punto de venta lo voy a poner, ¿sí? Y que la universidad en lo que está ocupada es en doctorar a los jefes de las estaciones. Entonces puede ser doctor en crítica literaria, doctor en tipografía, doctor en imprenta, pero no conozco, excepto 3 universidades en México, la UDG, que ya cerró el programa de edición, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y nosotros, ninguna otra universidad en México que esté ocupándose de enseñar a conducir los trenes, que sería en un momento dado lo que habría que defender como postura profesionalizante desde el punto de vista de los editores.